la cuarentena, y otro sujeto hombre que también ya había sido detenido una vez en el mes de abril por el mismo delito del artículo 318. Claramente no han entendido el mensaje. Nos tenemos que cuidar entre todos, y aquellas personas que no entiendan que ponen en riesgo la salud de todos los chilenos cuando cometen este tipo de irresponsabilidades tendrán que responder frente a la justicia. Presentaremos acciones legales especialmente contra aquellas 3 personas que además son reincidentes de incumplir tanto el toque de queda como la cuarentena. Las protestas en Estados Unidos han continuado pese al toque de queda que rige en cerca de 25 ciudades. Queremos conocer cuál es la situación en Minneapolis, que es la ciudad donde todo se originó, y para eso tomamos contacto con el periodista chileno Fernando Severino, y que también fue ex editor internacional de nosotros acá en CNN Chile. Fernando, un gran gusto en saludarte. Buenas tardes. Hola Nicolás, tanto tiempo, mucho gusto. Sí, la situación anoche fue un poco más tranquila porque hubo un despliegue bastante significativo, como no ocurrió en otras noches, de fuerzas policiales y también de la Guardia Nacional, que llegó a Minnesota de manera bastante significativa. Y la verdad es que hay mucho como un ambiente de preocupación, porque todo esto ocurre, como tú bien sabes y todos saben, en medio de una pandemia. Entonces hay como bastantes flancos que las autoridades, las personas están manejando en este momento, pero al menos anoche la cantidad de disturbios violentos fue menor. Recordemos que hay un toque de queda que rigió hace ya 2 noches, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, y que se va a extender para hoy domingo también, hasta la madrugada o mañana el día lunes. Entonces, aparentemente ese tipo de medida está funcionando, pero las manifestaciones pacíficas hoy día domingo también han seguido. Reuniones cerca del lugar donde George Floyd fue asesinado, fue muerto, ocurren ahí alrededor de ese vecindario, digamos. Sí, Fernando, lo que hemos visto en los últimos días es que durante la jornada, manifestaciones pacíficas, pero ya llegada la noche empiezan fuertemente a subir de tono y transformándose bastante violentas, no solamente en Minneapolis, sino que en otras ciudades de Estados Unidos. Lo vimos sobre todo el viernes. Entonces la magnitud de esa violencia bajó entonces el sábado en la noche debido a los toques de queda. Fueron respetados en su mayoría, porque nosotros vimos, por ejemplo, en Atlanta o en Filadelfia, ciudades que tienen el mismo uso horario que Chile. Entonces pudimos verlo bastante en vivo, que al principio obviamente no había tanto respeto, pero no sabemos cómo fue durante la noche. Tú dices entonces que sí hubo un respeto mayor. Sí, que yo lo atribuyo básicamente, por lo menos acá, en lo que ocurrió en Minnesota, en las ciudades de Minneapolis y Saint Paul, que son las ciudades más grandes, donde se han concentrado la mayoría de las protestas. Yo lo atribuyo al que aumentó la fuerza policial, la Guardia Nacional, ¿cierto? Que es como una militarización de la calle. Y sí, anoche hubo grupos que también se veía acá en la prensa local y en la televisión local, que hubo grupos que no respetaron el toque de queda, pero sí se disolvió, digamos, se disolvió la magnitud de lo que se había observado, y el nivel de violencia, ¿no? La cantidad de incendios de edificios, eso claramente disminuyó acá, al menos en Minnesota. Lo que sí es interesante, yo creo que es como en todas estas situaciones lo que ha ocurrido con la información que empieza a surgir y las fuentes de la información. Por ejemplo, el hecho de que se había hablado de que mucha gente que estaba participando en las protestas acá venía de afuera del Estado, o era como de otros lados. Salió la información local acá que la mayoría de los que están en la cárcel por diferentes tipos de delitos, que no respetaron el toque de queda, son minnesotanos. Entonces se empieza también a aclarar informaciones que habían surgido días anteriores, y la verdad es que lo que la autoridad lo que están tratando de hacer es llamar a la gente que está manifestándose pacíficamente a también controlar y respetar los toques de queda, para que así se aísle a los que estaban haciendo la destrucción y la violencia. En estos momentos Estados Unidos debe ser el único país en el mundo que tiene un tema al menos más intenso en la polémica que el coronavirus, lo que ha pasado esta semana con George Floyd. Y quisiera preguntarte,
¿Qué es lo que se comenta dentro de los ciudadanos allá en Minneapolis? Que esto va a seguir hasta qué punto, porque tampoco Sí. hay un petitorio, no hay ninguna organización detrás. Muchos nos han llamado también a esto un verdadero estallido social. Entonces, ¿cómo crees o qué es lo que se comenta de cómo puede ser la evolución de este tema? Eso es súper interesante porque básicamente el 2016 acá también, de hecho muy cerca de donde yo vivo, hubo un policía que mató a otro African American, digamos. Entonces fue Philando Castillo, que todavía sigue siendo una discusión muy potente acá. Entonces ahora, 4 años después, tenemos lo de George Floyd en otra parte de la ciudad. Y la verdad es que con lo del coronavirus se dio una situación de que, como ocurre en mucha parte del mundo, gente sin trabajo, gente que está frustrada ya, aparentemente también esto como que se suma al ambiente de frustración, ¿no? de desesperanza que existe en diferentes partes de, no solo de Estados Unidos. Entonces, yo no sé, la evolución de esto en general, con la mayor cantidad de fuerza policial y fuerzas que tratan de restablecer el orden, lo más probable es que la violencia empiece a disminuir. El tema es que habría que observar bien cómo va a sostenerse las manifestaciones pacíficas y ver cuánto eso va a durar y cuánto eso va a llevar a un real cambio en algunos tipos de políticas. Te doy un ejemplo, y no sé cuánto tiempo terminaremos, pero te doy un ejemplo. Por ejemplo, la Universidad de Minnesota, uno de los de las grandes como instituciones del Estado, el día luego de que se supo de la muerte de George Floyd, cortó todos los contratos que la seguridad de la universidad tiene con el distrito policial de Minneapolis. Entonces, ese tipo de señales se están dando a nivel organizacional, pero una de las grandes críticas que se ha hecho es que por qué no se llevó a custodia policial al oficial de policía que mató a George Floyd inmediatamente después, y se demoró 3 días en llevarlo a custodia policial mientras se hace el juicio, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que están todavía por resolver, y básicamente la evolución va a depender mucho de la atracción que gane esto en las protestas pacíficas, acá en Minnesota al menos y en otras partes de las grandes ciudades de Estados Unidos. Exactamente, de hecho yo antes de conversar contigo quería actualizar la información y me metí a la página de CNN y señalaban, por ejemplo, mostraban últimos videos desde otros ángulos de la detención de George Floyd, la brutal, obviamente, y por ejemplo señalaban que intentaron comunicarse con el abogado del oficial de policía, que fue el que le puso la rodilla en el cuello y no habían podido tener declaraciones del abogado. También habían tratado de comunicarse con el departamento de policía de Minnesota sin tampoco éxito. Entonces, al parecer el departamento de policía, a ver, ¿cuáles son también las razones de tanto silencio? Porque todos vimos lo que pasó. Al parecer simplemente no tienen nada que decir que pueda hacer algo a su favor y que no se tome como algo que incluso pueda todavía encender más el fuego con lo que digan. Claro, ¿no? Y eso ha sido una crítica también. Imagínate que acá en Minnesota, dentro de todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos, las autoridades estaban súper bien evaluadas por el manejo del COVID, ¿cierto? Por el manejo de la pandemia, etcétera. Pero cuando ocurre esto, creo que fue la primera o la segunda noche, cuando se quema la comisaría y esas imágenes dieron la vuelta al mundo, no, se criticó mucho en los medios locales de que las autoridades no salieron a manifestarse de alguna manera, a tratar. Entonces se vio ahí una falta de liderazgo, y eso sumado a lo que tú mencionas de la falta de liderazgo también de la policía de Minneapolis, de tener señales más fuertes de condenar esto, de alguna manera acelerar reacciones y señales que pueden haber de alguna manera haber contenido lo que después ocurrió. Entonces, hay bastante que analizar en términos de lo que fue el liderazgo y cómo se ha llevado esto, y obviamente que el liderazgo federal también ha sido algo que no se ha visto de manera tan clara transmitida por las autoridades locales, digamos. Sí, y Fernando, se lo pregunté también ayer a Gustavo Valdés, corresponsal de CNN allá en Minneapolis, pero quería preguntarte a ti, porque me imagino que tú estás en tu casa también, obviamente, resguardado por el coronavirus. ¿Cómo sentiste lo que pasó ayer, que nosotros también lo vimos, que todo lo que está pasando en Estados Unidos, lo de George Floyd, lo del coronavirus,
Y al mismo tiempo estábamos viendo al Falcon X llevando a la tripulación del Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional. Se vio algo realmente raro, como realidades pero tan opuestas, algo como la humanidad abrazada a la empresa privada con el Estado logrando una hazaña nuevamente, pero por otro lado un escándalo tremendo y todo al mismo tiempo. Donald Trump yendo para allá, casi que en vez de ir a jugar golf, fue a un lanzamiento de una misión espacial. La verdad es que fue algo bastante extraño lo que sucedió ayer sábado ya. Sí, igual yo creo, Nico, que es importante como que Estados Unidos es gigante, digamos. Entonces tiene como diferentes millones de realidades distintas, los estados, etcétera. Entonces yo creo que hay que como que dimensionar un poco esa escala de proporciones, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí una de las cosas que me sorprendió al principio es que, por ejemplo, la televisión local acá no llevó una cobertura sostenida de lo que estaba ocurriendo, sino que entraban y salían respecto entonces es como otra cultura también en ese sentido. Después cuando ya las protestas escalaron y todo, ahí uno podía ver un breaking news por 24 horas, etcétera, pero al principio era como un poco tibia la cobertura, ¿no? Entonces eso por un lado. Y lo de estas realidades paralelas que tú dices, sí, de hecho hay diarios nacionales acá que lo llevan en su portada hoy día, y cómo el lanzamiento de este cohete lleva como a un sentimiento de unidad en medio del caos y lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que sí, es una señal lo del lanzamiento respecto de lo que significan los puntos de unión de la sociedad norteamericana, pero claramente cada localidad, cada comunidad, cada estado está lidiando con cosas totalmente distintas y todo esto esto es lo más como un poco surreal, ¿no? Que todo esto en medio de una pandemia. Entonces las autoridades, por ejemplo, acá en Minnesota están advirtiendo de cómo las protestas también van a generar un mayor como tasa de contagio, porque no necesariamente está disminuyéndose en caso de Estados Unidos. Fernando Severino, periodista chileno y también ex compañero nuestro acá en CNN Chile, un agrado conversar contigo, que estés bien, buenas tardes. Oye, un abrazo, que estén bien, chao. Son las 4:24, hacemos una pausa, ya volvemos acá en CNN Chile.